Bienvenidos a tu canal La Ciencia en tus manos. Veremos hoy los estados de oxidación o números de oxidación de un elemento. Los estados de oxidación o números de oxidación representan un indicador del grado de oxidación de un átomo que forma parte de un compuesto o cualquier otra especie química. Formalmente es la carga eléctrica hipotética, es decir, que no corresponde siempre a las cargas reales de las moléculas. De una manera indirecta, el número de oxidación representa el número de electrones que el átomo ha cedido o ha aceptado. Los químicos utilizan algunas reglas que les permiten conocer los estados de oxidación de un elemento en una especie química. Veamos. Teniendo en cuenta que los átomos son eléctricamente neutros, ya que sus cargas positivas igualan a las cargas negativas, decimos que todos los elementos en su estado fundamental, ya sea solo o molecular, su estado de oxidación es cero. En el caso del hierro y el azufre, son dos átomos que, como todo átomo, tiene igualadas sus cargas negativas y positivas, por eso decimos que su carga es cero. En el caso del cloro 2 y oxígeno 2 en forma molecular, su carga es cero debido a la formación del enlace químico covalente no polar. La segunda regla es que los átomos, al igual que las moléculas, son partículas eléctricamente neutras. Veamos el ejemplo del NaCl, cloruro de sodio, formado por Na, sodio, y Cl, cloro, en donde el sodio tiene estado de oxidación +1 y el cloro -1, y cuya resta algebraica es 0, +1 y -1, 0. Veremos dos elementos importantísimos. El oxígeno, que presenta estado de oxidación -2 en la mayoría de los compuestos, excepto en los llamados peróxidos, cuyo estado de oxidación es -1 y que veremos en otro video. El hidrógeno presenta estado de oxidación +1 en la mayoría de los compuestos, excepto en los hidruros, cuyo estado de oxidación es -1. Relacionando estas dos reglas, vemos que el ion hidróxido, que identifica a las bases, el ion OH, tiene carga -1. Veamos los estados de oxidación. Oxígeno -2 en la mayoría de los compuestos. Hidrógeno +1 en la mayoría de los compuestos. Haciendo la resta algebraica tenemos -2 y +1, -1. En el cuadro aparecen resumidas las últimas reglas. Oxígeno, -2 en la mayoría de los compuestos. Hidrógeno, +1 en la mayoría de los compuestos. Y el hidróxido, que identifica las bases, de carga eléctrica -1. Apliquemos estas reglas en el primer ejemplo, CO2. Si separamos el carbono y el oxígeno, vemos que el oxígeno es -2. -2 por 2, -4. Para que la molécula nos dé 0, porque es eléctricamente neutra, el carbono debe ser +4. Porque +4 y -4, 0. En la molécula SO3, oxígeno -2. 2 por 3, -6. +6, 0. Es decir que el azufre debe ser +6, porque +6 y -6, 0. Veamos este otro ejemplo, pH 3. Aquí decimos, el hidrógeno es +1. 1 por 3, 3. Indudablemente el fósforo será -3, porque -3 más 3, 0.
Ahora veamos la molécula de HCl. El hidrógeno es +1 en la mayoría de los compuestos y aquí diremos que el cloro es -1 porque +1 y -1, 0. Hasta el momento hemos visto compuestos binarios. Ahora veamos compuestos constituidos por 3 elementos. Es el caso del HClO4. Veamos por separado cada elemento. Oxígeno trabaja con -2 en la mayoría de los compuestos, quedando con -8. 2 por 4, -8. Hidrógeno +1. Tenemos una carga positiva y 8 negativas. Por tanto, el cloro será +7, porque 7 más 1, 8, y -8, 0. Veamos la molécula del NaOH. Tenemos que el hidrógeno es +1, el oxígeno -2, y como tenemos una carga positiva, el sodio será +1 para completar dos cargas positivas. +1 y +1, 2, y -2, 0. Ahora tenemos la base AlOH3, que la distinguimos por la presencia del ion hidróxido de carga -1, que al ser multiplicado por 3 toma la carga de -3. El OH será entonces carga -3. Para que esta base sea neutra, el aluminio debe ser +3. +3 y -3, 0. Ahora veamos el H2Cr2O7. Ya sabemos el hidrógeno es +1. Al multiplicar por 2, el hidrógeno aporta una carga de +2 a la molécula. Sabemos que el oxígeno es -2 por 7, -14. Ahora observamos que tenemos dos cromos. Debo buscar un número que multiplique a ese 2 y que nos dé 14 sumando las dos cargas del hidrógeno. Sería 6. Más 6 será el estado de oxidación del cromo, porque 6 por 2, 12. Y veremos que al sumar las cargas positivas, 2 más 12 son 14 y -14, 0. En el caso del agua, H2O, muy sencillo, aplicamos el hidrógeno +1. Esto nos aporta dos cargas positivas, decimos 1 por 2, 2. Y aplicamos la otra regla, el oxígeno -2, y esto nos da 0. Ahora veamos la molécula Fe2SO4 tres veces. Veamos los elementos por separado. Fe2, S, azufre y oxígeno. Veamos que en el paréntesis el SO4 aparece multiplicado 3 veces. Por tanto diremos, dentro del paréntesis hay un azufre por 3, 3. Hay 4 oxígenos y por 3, 12. Quedándonos Fe2, S3O12. Ahora ubiquemos los estados de oxidación. -2 el oxígeno, por 12, -24. Ahora, para ubicar el estado de oxidación del hierro, como no cumple con ninguna de las reglas vistas, observarás el 3 del paréntesis SO4. Ese 3 lo vamos a ubicar como estado de oxidación del hierro, de tal manera que nos queda +3. +3 por 2, +6. Ahora nos faltará el estado de oxidación del azufre. Ese 6 lo vamos a ubicar como estado de oxidación del azufre, quedando +6. Ahora multiplicamos 6 por 3, 18. Observarás que al sumar las cargas positivas, +6 más 18, tenemos +24. Y -24, 0.
También podrás tener en cuenta en la determinación de los estados de oxidación de los elementos en una molécula que los elementos del grupo 1, metales alcalinos, presentan estados de oxidación +1. Los elementos del grupo 2, metales alcalinotérreos, presentan estado de oxidación +2. Los elementos del grupo 3, elementos térreos de la tabla periódica, presentan estado de oxidación +3. Ahora te invito a consignar en tu cuaderno estas reacciones químicas y ubicar en ellas los estados de oxidación de los elementos químicos presentes en cada una de ellas.